veremos algunas características o atributos que podemos ver de Dios en la Biblia. Normalmente esos atributos se dividen en dos categorías. Se habla de atributos incomunicables y por otro lado se habla de atributos comunicables de Dios. Que no te asuste la palabra, ¿verdad? Eso nada más se refiere a que los atributos incomunicables son unas características que son únicas de Dios, aquellas en las que nunca nos pareceremos a Él. Esas muestran la gran diferencia que hay entre Dios y la creación, que incluye el ser humano, ¿verdad? Nos habla de la diferencia entre el creador y lo creado. Y por otro lado tenemos los atributos comunicables, que son aquellos atributos o características de Dios que debido a que Dios nos creó, debido a que Dios creó el ser humano a su imagen y semejanza, podemos reflejar, ¿verdad?, en algún sentido este atributo de Dios. Es un atributo que en algún sentido Dios nos comparte, que nos comunica. Ahora, estamos hablando ciertamente meramente de un reflejo, ¿verdad? Esto no quiere decir de que nosotros tenemos esas características igual a Dios, ¿verdad? Por el contrario, nunca las tendremos en la misma perfección, plenitud o grado de que Dios, pero Dios nos hizo de tal modo que pudiéramos reflejar y compartir en algún modo esas características comunicables de Dios. Entonces, tenemos que los atributos incomunicables muestran cuán diferente es Dios de todo lo demás que existe, y los atributos comunicables muestran cómo Dios cruza ese abismo infinito entre nosotros y Él, y nos hizo de tal modo que podemos tener una relación con Él y reflejar su carácter ante el resto de la creación. Y si quieres una guía gratuita sobre los atributos de Dios, su significado y su respaldo bíblico, ve a diegofallas.com/atributos y ahí podrás descargarla. Empecemos entonces con los atributos incomunicables de Dios. Estos muestran cuán diferente es Dios de todo lo creado. Por ejemplo, podemos empezar con el hecho de que Dios es infinito, y esto quiere decir que Dios no tiene límites en su ser ni en ninguno de sus atributos. Podemos hablar de un atributo que se llama aceidad, que tiene que ver con la autoexistencia. Y este atributo nos dice que Dios existe por sí mismo, que no depende de nadie ni de nada, sino que por el contrario, todo lo demás que existe aparte de Dios, depende de Dios para existir. Podemos hablar de que Dios es un ser necesario, y esto es de que debido a que Dios existe, es imposible que Dios haya llegado a existir o que deje de existir. Podemos también hablar de la inmutabilidad de Dios, y esto quiere decir que Dios no cambia en su ser, en su carácter, en sus propósitos, en sus promesas, ¿verdad? Que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Podemos hablar de la impasibilidad de Dios, y eso quiere decir que los sentimientos de Dios no dependen de nada externo a Él, que sus emociones son perfectas y coherentes con su naturaleza. Podemos hablar también de la naturaleza espiritual o de la inmaterialidad de Dios, y esto quiere decir que Dios no tiene cuerpo ni está compuesto por materia, ¿verdad? Es espíritu puro. No se nos puede olvidar tampoco la eternidad, y este es el atributo por el cual Dios existe sin principio ni fin, y su existencia no está sujeta a las limitaciones del tiempo. Otro de los más famosos también podemos hablar de la omnipresencia de Dios, y esto quiere decir que Dios está presente en todo lugar, que no hay sitio donde Él esté ausente, ni donde su conocimiento y su poder no alcancen, ¿verdad? Que su ser no está limitado por el espacio. Podemos hablar de la omnisciencia, que dice que Dios lo sabe todo perfectamente y sin error, y de la omnipotencia, que nos dice que Dios puede hacer todo lo que es posible hacer. Tenemos la unidad de simplicidad divina, que nos dice que Dios es uno solo y no está compuesto por partes. Y de la majestad de Dios, que nos dice que Dios es supremamente glorioso, digno de adoración y perfecto, y que Él está infinitamente por encima de todo lo creado. Acá podemos ver claramente cómo Dios es radicalmente distinto a nosotros. ¿Verdad? Nosotros no existimos por nosotros mismos. De hecho, nuestra existencia es sumamente frágil. Hoy estamos y mañana no sabemos. No tenemos control absoluto sobre eso. No lo sabemos todo, no somos omnipotentes. Entonces tenemos estos atributos incomunicables de Dios. Nos hablan de cómo Dios es de hecho la base y la cima de todo lo que existe. Es la base de todo lo que existe, porque todo existe por Él y para Él, nos diría también Pablo. Y es la cima de todo lo que existe porque Él es el ser perfecto y Él es el más grande, y por eso merece nuestra adoración. Y aún así, a pesar de todo esto, gracias a Dios, nuevamente literalmente,
Él ha elegido relacionarse con nosotros y hacer que nosotros reflejáramos ciertas características de Él al resto de la creación. Veamos entonces ahora los atributos comunicables de Dios y recordemos que quieres entender la Biblia de forma clara y aplicarla correctamente. Entonces este mini curso gratuito es para ti. Aquí te doy herramientas simples para leer, interpretar y aplicar la escritura a tu vida para que puedas responder con fundamento cuando cuestionen tu fe. Solamente ve a diegofalles.com/curso y empezá hoy mismo, porque tu fe merece un conocimiento bíblico verdadero. Dios posee esos atributos en perfección, mientras que nosotros los seres humanos nada más los reflejamos de forma limitada. Vamos a hablar de la bondad de Dios, que nos dice que Dios es la fuente de todo bien y que actúa siempre buscando el bien de su creación. Vamos a hablar del amor de Dios, que nos recuerda también que Dios busca el bien de los demás de manera sacrificial y constante, inclusive. Podemos hablar también del amor de Dios, que nos dice que Él busca el bien de los demás de manera constante y hasta sacrificial. Vamos a hablar de la misericordia de Dios, que nos enseña que Dios se compadece de aquel que sufre y le brinda alivio. De la gracia de Dios, que Él nos concede favor y bendición a quienes no lo merecemos. De la ira de Dios, que es la reacción justa y santa de un Dios perfecto ante el pecado y la maldad. Podemos hablar de la justicia de Dios, que nos dice que Dios siempre hace lo correcto y recompensa o castiga correctamente. Podemos hablar de la santidad de Dios, que Dios está completamente apartado del pecado y que es moralmente perfecto. Podemos hablar de la sabiduría de Dios, y eso nos dice que Dios usa su conocimiento de la mejor manera para cumplir sus propósitos perfectos. Podemos hablar de la veracidad de Dios, y eso nos dice que Dios es verdad y nunca miente ni engaña. Tenemos también la fidelidad de Dios, que Dios cumple todo lo que promete, que Dios nunca falla ni cambia de parecer. Y podemos hablar de la paciencia de Dios, que nos dice que Dios soporta el mal y retrasa el juicio para dar oportunidad al arrepentimiento. Y podemos terminar con la belleza de Dios, que nos dice que Dios es perfecto en hermosura moral y espiritual y produce en el espectador un deleite, placer y un asombro. Y recuerda, si quieres una guía gratuita sobre esos atributos de Dios, también qué significan y el respaldo bíblico para cada uno de ellos, puedes descargarla en diegofalles.com/atributos. Espero que esta lista te pueda dar una mejor idea de quién es el Dios de la Biblia, ¿verdad? No es, como vimos, este genio que concede todos tus deseos. No es nada más un ser humano con poderes. Él es el ser perfecto e infinito que está detrás de toda la creación. Acá te paso un dato curioso, y es que los que ven el video hasta el final, se suscriben y comentan, tienden a tener opiniones más inteligentes. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bueno, sí lo digo yo.